Así termina. Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días y feliz año nuevo. Hoy es 4 de enero de 2015 y este es el momento de comenzar los minutos para resumirles las noticias más destacadas de la actualidad religiosa de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Iniciamos hoy el tiempo del informativo Iglesia Noticia con Pedro Díaz Aguado en el control de sonido. En el programa de hoy recordaremos la invocación del Papa a la Virgen para pedir la paz en su primer mensaje del año en la Jornada Mundial de la Paz, en la que llamó a luchar contra todas las formas modernas de esclavitud. Por su parte, en declaraciones a la cadena COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha recordado que la fraternidad es el mejor antídoto contra la guerra y la violencia. Nos iremos también en el programa de hoy hasta India para hablar con el padre carmelita Antonio González, uno de los componentes de la peregrinación Camino de la Luz, que recorre el mundo con el bastón de Santa Teresa dentro de las celebraciones del quinto centenario. Por otro lado, Valencia ha sido elegida para acoger el próximo encuentro europeo juvenil DTS en los últimos días de este año 2015. Faustino Catalina y Eva Galvache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Comenzamos la actualidad de este primer domingo del año en el Vaticano y la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, con la que comenzó el año el pasado jueves y en la que el Papa Francisco hizo un nuevo llamamiento para acabar con las modernas formas de esclavitud. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenos días y feliz año. Feliz año, Faustino. Pues sí, lo que hizo el Papa el día 1 de enero fue de alguna forma resumir ese mensaje por la celebración de la Jornada Mundial de la Paz que conocimos a primeros de diciembre y que se titula precisamente Nunca más esclavos, sino hermanos. Primero, en la Basílica de San Pedro, en la homilía de la primera misa del año, invitó a todos a ponerse de pie y a saludar a María como Madre de Dios. Después insistía en la relación inseparable de Cristo y su Madre, en la relación inseparable de Cristo y su Iglesia. Nuestra fe, decía el Papa, no es una idea abstracta o una filosofía, sino la relación vital y plena con una persona que es Jesucristo. ¿Y dónde lo podemos encontrar? En la Iglesia. Sin la Iglesia, nuestra relación con Cristo estaría a merced de nuestra imaginación y nuestras interpretaciones. Poco después, a las 12 en punto, se asomaba a la ventana del Palacio Apostólico para rezar el Ángelus. Y ahí también hizo a todos repetir Santa María, Madre de Dios, 3 veces. Después, 2 mensajes. Questa prossimità di Dio alla nostra esistenza ci dona la vera pace. Esta proximidad de Dios a nuestra existencia nos da la verdadera paz, el don divino que queremos implorar especialmente hoy. Jornada Mundial de la Paz. Y leo allí, la paz es siempre posible. La pace es siempre posible. Siempre es posible la paz, debemos buscarla. Leo allí también, la oración está en la raíz de la paz. Es que la oración es precisamente la raíz de la paz. Es propio la radice de la pace. Y también reiteraba que todos estamos llamados a ser libres, todos a ser hijos y cada uno de acuerdo con su responsabilidad a luchar contra las formas modernas de esclavitud. Tutti siamo chiamati a combattere ogni forma di schiavitù. Todos estamos llamados a combatir cualquier forma de esclavitud y a construir fraternidad. Todos, cada uno según su propia responsabilidad. Ricordate bene, la pace. Y recordadlo bien, la paz es posible. Y en la raíz de la paz siempre está la oración. Recemos por la paz. Además puso deberes, que todos los que aún no lo sepan busquen y celebren la fecha de su bautismo. La buscaremos y vamos a recordar también, Paloma, otros temas de la actualidad de esta semana en el Vaticano, como esas cifras de las personas que ha recibido el Papa Francisco a lo largo del año 2014. Pues sí, 5.900.000 personas han venido al Vaticano contadas oficialmente durante el año 2014. Luego están los que no piden entradas y aparecen por sorpresa o las personas que han estado con el Papa en otros puntos de Roma, de Italia o del extranjero. De esos 5.900.000, 3 millones ha sido en Los Ángeles. Y esta semana hemos conocido también el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial del Enfermo, que será el 11 de febrero. Nuestro mundo olvida a veces el valor especial del tiempo pasado junto al lecho del enfermo, decía el Papa, porque estamos apurados por las prisas, por el frenesí de hacer o de producir, y se olvida de la dimensión de la gratuidad. La caridad, escribe en este mensaje, necesita tiempo, tiempo para cuidar y tiempo para visitar.
Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la gracia de comprender el valor del acompañamiento, tantas veces silencioso y con personas que difícilmente pueden agradecerlo. Cuánta mentira, denuncia el Papa Francisco, cuánta mentira se esconde detrás de los que insisten tanto en la calidad de vida para inducir a creer que las vidas gravemente afectadas por la enfermedad no son dignas de ser vividas. Por último, en el Te Deum, que el Papa rezó el 31 de diciembre, hizo mención explícita a la corrupción, a la mafia, a esta reciente operación que ha costado tantos arrestos en la capital de Italia. La corrupción requiere conversión, un renacer moral, pedía el Papa, para una ciudad más justa. Muchas gracias, Paloma. En este primer domingo de 2015 es el momento en Iglesia Noticia para el comentario de Miguel Ángel Velasco. Buenos días. Muy buenos días. Cuando 2015 es prácticamente un niño recién nacido, abrumado de balances, promesas y discursos, la voz del Papa Francisco es la única que se alza desde Roma para recordar a un mundo dominado por el egoísmo que el realismo de la política y de la economía no puede ignorar la dignidad y la trascendencia del hombre, si no quiere vivir en crisis permanente y sin sentido. En su primer mensaje como Papa en la Jornada Mundial de la Paz, nos ha alertado responsable y exigentemente de que la globalización nos acerca a los demás, pero no nos hace más hermanos. La cruz es el lugar definitivo donde se funda y se fragua la fraternidad, no en la palabrería de los charlatanes de la política, ni en el consumismo, ni en el hedonismo. Solo hace unos días, en su impresionante mensaje de Navidad, denunciaba el silencio cómplice que permite la violencia contra los niños y subrayaba que por culpa de tantos Herodes actuales que matan a los niños antes de nacer o con bombardeos, ha habido muchas lágrimas en esta Navidad. Ha sido la voz de los sin voz, la voz de tantas voces sofocadas y silenciadas por una cultura que no ama la vida. 2015 sería un año bien aprovechado si todos y cada uno de sus días recordáramos que no hay vidas descartables ni más dignas que otras y actuáramos en consecuencia. 2015 será especialmente el año de la familia. Por eso dijo el Papa que cada hijo que nace es un milagro que cambia la vida, una criatura única que no se repetirá nunca en la historia de la humanidad. Se ha definido a sí mismo como un poco el abuelo de todos, y conmueve la valentía de este hombre que en el umbral de los 80 años se levanta a las 5 de la mañana y trabaja sin descanso y sin rebajas al servicio de los demás. Justo es que se le reconozca como el hombre del año, del que pasó y del que acaba de comenzar, y que yo les deseo a todos muy, muy feliz. Que pasen un muy buen día. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Recordamos ahora en Iglesia Noticia que el último día del año estuvo en el programa El Espejo de la cadena COPE el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, que habló, entre otras cosas, de las esclavitudes denunciadas por el Papa en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Unas esclavitudes que dijo pueden parecer de épocas pasadas, cuando en realidad están instaladas en nuestro mundo occidental, necesitado de una globalización de la fraternidad en un mundo individualista. Pues que haya ese sentido de fraternidad en esta sociedad nuestra tan individualista y tan encerrada en sí. Segundo, que dejemos de considerar a los demás como competidores hacia unos bienes que no son útiles y dejemos de utilizar a los demás, de cosificar a la persona, porque en el fondo la esclavitud es una cosificación del otro, es una instrumentalización. Y cuando se cosifica y se instrumentaliza, se considera a la persona como un objeto, ya no se le ve en su dignidad. Y entonces el cristianismo nos ayuda a recuperar esto. Ese es el gran aporte del cristianismo también a la cohesión social. Si quien está a nuestro lado no es un invasor a temer sobre el que levantamos castillos, sino un hermano con quien compartir, con quien enriquecernos mutuamente en una convivencia pacífica, en paz y en libertad. Y vamos a ayudar a la gente que está en esas esclavitudes y vamos a concienciar a nuestro mundo de que es necesaria la fraternidad, es el mejor antídoto contra la guerra y contra la violencia. También se refirió el secretario de la Conferencia Episcopal a la necesaria presencia de los cristianos en la vida pública y a la importancia de la familia. Y este es el gran aporte, y solo así haremos un país grande, en la medida en que seamos unos cristianos coherentes y seremos unos ciudadanos de pleno derecho.
y ejercitar esa convicción no solo en el ámbito privado, no solo en el ámbito externo de una procesión o de una manifestación de fe, sino en una manifestación de principios a la hora de educar a los hijos, a la hora del trabajo y de la justicia social, a la hora pues de arrimar el hombro por la pervivencia de los derechos y de las libertades personales y colectivas en nuestro país, sin dejarnos llevar pues de ilusionismos, sino contribuyendo realmente a la cohesión, a la paz y al mismo tiempo a ser sal de la tierra y luz del mundo, que los que no, o sea, cristianos de cuerpo entero en la sociedad española. O sea, la familia cristiana tiene que dar un testimonio especial y es sobre todo necesaria en estos momentos en nuestro país. Por todo lo que hemos hablado, porque es el gran control frente a las crisis, porque es el ámbito del crecimiento integral y del desarrollo personal, y es la iglesia doméstica, y es donde se mama la fe y donde se transmite. La ciudad de Valencia ha sido elegido por la Comunidad Ecuménica de TSE como sede de su próximo encuentro europeo de oración de jóvenes que tendrá lugar en el final de este año 2015. Así lo anunció en Praga, donde ha tenido lugar el encuentro de este año el prior de la comunidad, el hermano Alois. Nos lo confirmó a Iglesia Noticia al final del encuentro el hermano Miquel. Desde hacía tiempo la archidiócesis de Valencia había invitado a la comunidad a preparar el encuentro de fin de año en Valencia. La invitación estaba ahí y por fin. Esta será la primera vez que la ciudad de Valencia organice este evento que se celebra anualmente desde 1978 y en el que la participación supera ya los 30.000 jóvenes. Hasta ahora el encuentro se ha celebrado en 3 ocasiones en España, en Barcelona en los años 1979, 85 y 2000. El balance del encuentro de Praga de este año ha sido muy positivo. Por nuestra parte el balance es muy positivo. Ayer tuvimos el encuentro con los jóvenes españoles que habían estado. Les pedimos que diesen testimonios de cómo les había ido y todos hablaron sobre la generosidad de las familias de Praga y de otros jóvenes también que colaboran y que les han ayudado durante estos 2 días. Así que por nosotros muchos hablaban, ¿no?, de cómo es posible encontrar a Dios, ¿no?, a través de otras personas, a través de aquellos que nos acogen. Para nosotros ha sido una bendición, verdaderamente. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. ¿Qué le pides al año nuevo? Yo pido mucha salud para los míos y para todos. Y trabajo, que no nos falte, por supuesto. Este año nuevo puedes cambiar de casa, puedes cambiar de look, puedes cambiar de trabajo, pero nunca cambies de compañía. COPE. Estar informado. ¡Feliz año! Los cristianos de Irak han tenido que huir de sus casas con lo opuesto ante la amenaza yihadista. Con 20 euros puedes ayudarles. Esta Navidad, haz que los reyes se queden en Oriente. COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Infórmate y colabora en el 91 725 92 12. Tú también eres cristiano de Irak. Faustino Catalina y Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Hablamos ahora en Iglesia Noticia del Camino de la Luz. En las celebraciones del 5º centenario de Santa Teresa de Jesús, el bastón de la Santa Andariega viaja desde el pasado 15 de octubre por todo el mundo con un equipo que forman la reportera Amaya Álvarez, el realizador Pablo Montesinos, la médico Cristina Marcos y el padre carmelita Antonio González. Ahora mismo están en India, donde ya les saludamos. Padre Antonio, buenos días. Muy buenos días. ¿En qué lugar concreto de India se encuentran ustedes? Estamos en la ciudad de Kochi, en el estado de Kerala, al sur de la India. Y cuéntenos, porque llegan ahí después de un largo recorrido. Comenzaba el 15 de octubre, como decíamos. ¿Cuántos países han recorrido ya desde que comenzó esta peregrinación? Pues si no cuento mal, este es el 17º. Hemos estado en 9 países de América Latina, y en Estados Unidos también. Hemos estado en Corea, Taiwán, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, Samoa, y desde Samoa llegamos aquí a la India. Y durante estos meses, estas semanas de recorrido, ¿qué impresiones, qué testimonios han recogido y les han impactado especialmente? Bueno, en primer lugar, la diversidad, la amplitud de esta familia que es el Carmelo Descalzo, que hemos ido encontrando pues en cada país. Las monjas, los frailes, las diversas congregaciones afiliadas al Carmelo Seglar,
el cariño con el que en todos los lugares nos han recibido. También, bueno, pues el encuentro lo más bonito está siendo el encuentro con las distintas comunidades, con las personas, la capacidad que da para compartir de sus vidas, de cómo viven la espiritualidad, la devoción muchas veces también de la gente sencilla, el encuentro con algunas figuras del Carmelo en distintos lugares, sobre todo en América. Padre Antonio, ¿qué dimensión, a partir de ese conocimiento, de ese compartir con esas comunidades, qué dimensión tiene la figura de Santa Teresa en esos países ya recorridos? A veces quizá no somos conscientes en España de esa gran santa, esa gran doctora de la Iglesia que tenemos. Pues efectivamente, es una figura que en unos países más que en otros, porque hay países, sobre todo zonas no tanto de influencia española y de misiones más recientes, que es más conocida Santa Teresita. Pero Santa Teresa es conocida y es querida en todo el mundo. Nos encontramos cosas como, por ejemplo, en cómo fueron surgiendo espontáneamente conventos, comunidades de monjas carmelitas desde los primeros años del siglo XVII en distintas ciudades de América, desde grupos de mujeres que, leyendo a Santa Teresa, querían vivir ese carisma y fundaron ellas mismas los conventos de monjas. El cariño de mucha gente, las figuras que han ido surgiendo también en el Carmelo, en Chile, Santa Teresa de Jesús de los Andes, en Paraguay, la Venerable María Felicia, Chiquitunga, diversas figuras, como de diversas maneras, pero es una santa querida y es una santa que suscita vida. Ha ido suscitando vida a lo largo de los siglos y sigue suscitándola ahora. Sobre todo lo que hacen es visitar las comunidades, ¿no?, de alguna manera relacionadas con la orden teresiana. Sí, solemos visitar sobre todo conventos de carmelitas descalzas, parroquias, basílicas, santuarios de frailes carmelitas. También nos hemos encontrado con comunidades del Carmelo seglares que viven la espiritualidad del Carmelo, en algunos lugares con otras congregaciones que viven también este carisma del Carmelo. Hemos visitado santuarios, hemos visitado pues también a veces otro tipo de obras, hemos estado en zonas de misión como en Ecuador, en diversos lugares. ¿Y qué países quedan por recorrer antes de volver a España? Bueno, ahora completamos la primera fase con la India y regresamos a España el día 6. Pero empieza después una segunda fase en la que vamos a recorrer Madagascar, Tanzania, Kenia, Costa de Marfil, Burkina Faso y Togo, en África. Después se visitará Israel y Líbano y, por último, varios países de Europa. Croacia, la República Checa, Italia, Francia y Portugal, para regresar a España el 27 de marzo, víspera del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa. Padre Antonio González, muchas gracias por atender la llamada de Iglesia Noticia en la cadena COPE. Adelante con esa peregrinación, con ese camino de la luz en el 5º centenario de Santa Teresa. Saludos desde España. Muchas gracias. Feliz domingo a todos. Y les contamos también que el próximo martes, en la fiesta de la Epifanía, el Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM, lanza la campaña de Catequistas Nativos 2015 con el lema Catequistas gozosos de anunciar el Evangelio. Una convocatoria que este año fija su mirada en el trabajo misionero en Tailandia. José María Rojo es el actual director general del IEM. Queremos hacer presente a la Iglesia española pues esta gran fiesta para todos los pueblos. En unos pues se llega al 80, al 90% de católicos y en otros, como en Tailandia, que se elige este año, pues están a menos del 1% de católicos. Y entonces cogemos ese gran abanico, pero bajo los dos ejes siempre. Los catequistas nativos, que son pilar fundamental en todas las tareas de evangelización en los territorios de misión, porque muchas veces aquí se tiene la idea de que los catequistas pues son simplemente los que preparan para los sacramentos. Allí no, allí los que llamamos catequistas es gente adulta y que son pues los líderes de las comunidades. Y continuamos en Iglesia Noticia el recorrido por las diócesis españolas para conocer el día a día de su trabajo pastoral. Hoy nos vamos hasta Astorga con Ana Almazán. Hoy nos vamos a una diócesis que se puede definir con una palabra: diversidad. Se extiende por territorios de 3 provincias diferentes: León, Orense y Zamora.
Además, puede presumir de ser una de las más antiguas de España y de tener una de las hojas parroquiales más célebres, que se remota al año 1852, que supuso un paso muy importante en la comunicación. Hoy esta diócesis presenta un gran reto, el envejecimiento de la población. Para ayudar a estas zonas, la diócesis ha puesto en marcha varios proyectos. Nos lo cuenta Carlos Fernández, vicario de Pastoral. En los pueblecitos más pequeños, en las zonas más despobladas, pueblos que se van quedando con muy pocos habitantes y muy mayores, ahí nuestra preocupación consiste en cómo ser capaz de ir creando estructuras de agrupamiento donde los fieles se puedan sentir más cómodos, donde puedan sentir realmente que forman parte de una comunidad. En esto la diócesis, con un plan que ya lleva en vigor más de 15 años, se propuso ir haciendo centros pastorales donde la gente pueda encontrarse y supere el individualismo que provoca la dispersión geográfica. Pero lo que más caracteriza a su plan pastoral es que tienen cabida todos los territorios y no se olvidan tampoco de las grandes ciudades. En la diócesis de Astorga tenemos también las grandes ciudades donde el reto es el mismo, hacer una fe significativa, presente en la sociedad más urbana de la diócesis. La diócesis tampoco se olvida de los jóvenes, que aunque son pocos, les inculcan una gran motivación para evangelizar. Para ello han creado un grupo, Centinelas de la Mañana, que en su año de vida ya está aportando su granito de arena a la vida de la diócesis. La Delegación de Pastoral Juvenil está tratando de impulsar el movimiento Centinelas de la Mañana, buscando que los propios jóvenes se conviertan en evangelizadores, buscando fomentar que cada joven cristiano se tome en serio, se preocupe, asuma como tarea propia la evangelización. Junto con su obispo, Camilo Lorenzo, sacerdotes y todos los laicos hacen que este territorio, víctima de la despoblación, brille con la luz de la evangelización. Gracias, Ana. Y estas noches de tanto frío, los albergues se convierten en un refugio para las personas sin hogar. Pero además, los albergues son durante todo el año un lugar donde muchas personas intentan reconstruir su vida porque reciben una ayuda integral. En el albergue para hombres de San Vicente de Paúl, en Aranjuez, dan cobijo y asistencia a 20 hombres cada noche. Con ellos ha estado nuestra compañera Laura Otón. Hombres con historias de vida partidas, como la de Cleo. Mi bebé tiene una hipoteca y por la crisis cerró la empresa y claro, me fui al paro y claro, y allá al no poder acabarse el paro y al no poder seguir pagando la hipoteca, pues el banco me embargó la casa y me vi en este año en enero en la calle. Aquí les ayudan a recomponerse, como nos cuenta Antonio. Pues bueno, me han ayudado mucho, yo también sigo ayudando, doy lo que más pueda y en fin, que eso, ya que he caído, he conocido, me han levantado mucho. 4 hermanas mercedarias de la caridad al frente de un albergue para 20 hombres que sacan adelante con voluntarios de Cáritas. Lo que queremos, yo se lo digo muchos días en el desayuno, lo que queremos es que el tiempo que estén aquí, que se encuentren como en su casa, que se sienten, o sea, con las obligaciones y los derechos que uno puede tener en su casa y tal, ¿no? Pero entonces, si tienen adicciones fuertes, este albergue concretamente se pasa la prueba del alcohol. Entonces, cuando la prueba está positiva, tienen que marcharse a la hermana Soledad dirige esta casa que cuenta también con la ayuda de Pepa, la asistente social, que conoce cuál es el perfil del usuario. Ahora tenemos también un perfil de gente que hace muy poco que se ha quedado en situación de calle, que vienen de un ambiente muy normalizado y que el hecho de estar dentro de un albergue sí que les supone tener una cama, un techo y tal, pero por otra parte sienten que han perdido mucho de lo que conservaban en su vida anterior. Vicente es uno de los voluntarios de Cáritas. Bueno, pues aquí hay muchos voluntarios. Yo me vengo algunas tardes y me encargo del tema de la acogida, la puerta, la entrada, yo soy portero, digamos, ¿no? Y hay muchos que se dedican a muchas cosas, ¿no? Temas de teatro, temas de talleres de todo tipo, temas psicológicos, de lectura, ayuda a buscar empleo. Ahí se intenta efectivamente a estas personas que decía Jesús que están en un plan que se les intenta ayudar a situarse en la vida, digamos, ¿no? Y encontrar un trabajo, claro, evidentemente, pues hay todo una cantidad de voluntarios que hacen muchas cosas, ¿eh? Las hermanas reciben, pero también dan. Hombre, yo me encuentro que son personas que se les quiere mucho, concretamente los que llevan ya un tiempo se les quiere. Y con ello consiguen, como dice Jesús, que la esperanza... Es lo último que se pierde. Estar en la calle es muy duro, demoledor a veces. Recuerda que muchos lo único que quieren es un gesto por nuestra parte. Duele más el que te da mejor una moneda y no te mira la cara
Yo prefiero alguien que me diga aunque sea hola y no te dé nada, que el que te da una moneda y no te mira. No te das consuelo cuando alguien, aunque sea, te diga hola y te mira a la cara. Es un alivio, ya que estás, por desgracia, en la situación que lo pasas muy mal, pero por lo menos el agrado que alguien te mire. Y en Iglesia Noticia nos acercamos ahora hasta Venezuela, donde la Iglesia apuesta por el diálogo para salir de la difícil situación del país en el año que acabamos de estrenar. Arturo Lezcano. La Iglesia de Venezuela apela a la unidad y la concordia para hacer frente al nuevo año, que prevé difícil en lo económico, social y político en el país caribeño. En las palabras de los representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana, se adelanta el papel crítico y cercano al pueblo de la Iglesia. Su presidente, Monseñor Diego Padrón, exhortó al gobierno de Nicolás Maduro a que demuestre gestos que lleven a una reconciliación del pueblo con el poder, como una amnistía de presos de conciencia o un diálogo fluido con la oposición. Padrón afirmó que la economía será el elemento clave alrededor del que girará el país y por las previsiones parece que 2015 será un año aún más difícil que 2014, según dijo, agravado por la bajada de los precios del petróleo. Las palabras de Padrón están en consonancia con las de otros obispos y marcan la línea que seguirá la conferencia a partir del martes, cuando se instale la Asamblea del Episcopado Venezolano. El cardenal Jorge Urosa, por ejemplo, declaró antes de Navidad que con su postura la Iglesia no actúa en contra del gobierno y sí a favor del pueblo venezolano. Y el secretario de la Conferencia Episcopal, Jesús González Zárate, aseguró que la fe invita a asumir la realidad difícil y la racionalidad para encontrar los caminos de un año mejor. Unidad, diálogo, entendimiento. En eso basa la Iglesia venezolana la salida a los problemas que atraviesa el país, que en opinión de González Zárate va más allá de una crisis económica y política. Son en realidad una crisis de valores. Y recordamos que Ayuda a la Iglesia Necesitada y la cadena COPE han dedicado su campaña de Navidad de este año a los cristianos perseguidos en Irak. De la marcha de esta campaña nos habla el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez. La campaña de Navidad que Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado estas Navidades ha sido la más fuerte que recordamos o que tenemos constancia en los últimos 50 años. Entonces teníamos unas expectativas muy altas, por una parte porque la situación es una situación límite, la situación de toda una comunidad de cristianos que está en riesgo de supervivencia y por otra parte teníamos unos proyectos muy bonitos, unos proyectos tanto de ayuda humanitaria como de ayuda pastoral y de evangelización que la verdad es que a la gente le han tocado mucho y de tal forma que podemos decir que hasta ahora la respuesta ha sido espectacular. Ha habido muchísimas llamadas, muchísimos donativos, muchísima gente rezando, gente que no puede hacer otras cosas y aporta su oración, que es valiosísima, y sin duda alguna creo que va a responder a lo que queríamos, que fuese de verdad una grandísima campaña de ayuda. Con los fondos que se están recaudando y conoceremos en los próximos días, se financiarán algunos proyectos que nos recuerda Javier Menéndez. Había un proyecto muy bonito que por 20 euros simplemente se ayudaba a un regalo de Navidad para los niños y ese proyecto pues ha calado mucho porque bueno, contenía ese pequeño pack de Navidad, pues contenía un abrigo, una comida, un dulce básico y una Biblia. Entonces hemos mezclado un poquito en ese paquete pues todo nuestro trabajo, ¿no? En este caso y junto con eso evidentemente lo más básico que era ayudar a que la gente no se vaya de allí, pues ayudarles con casas, tanto alquileres como compras de prefabricados para que puedan pasar el invierno, eso y escuelas también. Bueno, la verdad es que todos estos proyectos han calado mucho en la gente. Y antes de terminar, recordamos algunas previsiones para este año 2015, un año dedicado a la vida consagrada por voluntad del Papa Francisco, un año también en 2015 en el que se celebran los 60 años del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano que reúne a las 22 conferencias de los países de esta región del continente. También durante este 2015 se han programado diversas iniciativas para celebrar el bicentenario del nacimiento de Don Bosco. La Iglesia de Irlanda celebra el 1400 aniversario de la muerte de San Colombano, evangelizador de la isla, y Polonia, el Parlamento polaco, ha decidido consagrar este año al Papa Wojtyła, canonizado el pasado 27 de abril. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 4 de enero de 2015. Volveremos